¿Qué es una pinza amperimétrica? Bueno, en términos generales, es un instrumento de medición que permite medir la corriente que circula por un conductor sin necesidad de abrir el circuito. Esa medición de corriente se hace por medio de esta pinza. Además de eso, una pinza amperimétrica permite tomar otras medidas que también las puede hacer el multímetro. La diferencia del multímetro a una pinza amperimétrica es que el multímetro, para poder medir la corriente, hay que interrumpir el circuito, pero la pinza permite hacerlo únicamente por medio de esta pinza sin necesidad de interrumpir el circuito. Vamos a analizar y a ver cada una de estas funciones que contiene esta pinza amperimétrica. Tenemos el rango de los 20 kiloohmios que permite medir la resistencia de algún elemento. Seguidamente tiene esta otra función de medir continuidad o de medir diodos. La siguiente escala permite medir corriente directa, voltaje directo. Siempre que veamos este símbolo de una línea continua con algunos puntos abajo, quiere decir que permite medir voltaje de corriente directa. La siguiente escala tenemos la medición de voltaje, pero de onda senoidal. Esto quiere decir que permite medir voltaje de corriente alterna, la que se encuentra en las tomas corriente de las residencias. La siguiente escala permite medir los amperios, es decir, la corriente que circula por un cable, por un conductor. Y esa medición se hace por medio de la pinza amperimétrica. Ahora veremos unos ejemplos. Entonces, estas tres escalas que vemos aquí permiten medir la corriente desde 2 amperios, que es lo mínimo, hasta los 200 amperios. Entonces, comencemos con la primera escala. Abajo, medir la resistencia. En esta escala permite hasta 20 kiloohmios. ¿Cómo se utiliza esta función? Veámoslo. Comencemos analizando la primera escala de medición, la de resistencia o ohmiaje. Esta pinza permite medir hasta 20 kiloohmios. Eso quiere decir que permite medir desde 0.1 ohmios hasta 20.000 ohmios, o lo que es lo mismo, 20 kiloohmios. Lo que vamos a hacer es encender la pinza y luego de haber conectado las puntas o el cable donde corresponde, por ejemplo en rojo en el símbolo de voltaje, resistencia y continuidad, y el cable negro en la entrada de común. Luego, tomando cada una de las puntas, vamos a medir la resistencia. Tengo en esta protoboard algunos componentes electrónicos, entre ellas alguna resistencia. Esta que estamos viendo aquí, según el código de colores, café, negro, naranja, corresponde a una resistencia de 10K o 10.000 ohmios. Esta que vemos aquí, que es café rojo rojo, corresponde a una resistencia de 1.2K o 1200 ohmios. Y por último, mediremos esta de el código de colores rojo rojo café, que corresponde a una de 220 ohmios. Entonces, primero colocamos la escala para medir resistencia en la pinza. Seguidamente, utilizando las dos puntas, lo que haremos es conectarla a los extremos de la resistencia. En este caso, no importa el orden porque la resistencia no tiene polaridad. Comenzamos con la de 10K. Según la pinza, tiene 9.8K, así que está un poco desfasada. Lo mismo haremos con la siguiente. La siguiente, que es de 1.2K, la pinza arroja que tiene 1.17, como podemos ver allí en el resultado. Así que también está un poco desfasada. Y por último, la de 220 ohmios, según la pinza, dice que tiene 0.20, es decir, 200 ohmios. También está un poco desfasada. Esa es la manera correcta para medir resistencia. También se puede medir la resistencia de un cableado. A veces cuando es demasiado largo se necesita saber cuál es la resistencia para saber en qué afecta de pronto un circuito cerrado de televisión o para el paso de corriente directa.
Ahora continuemos con la siguiente escala. En la siguiente escala, la escala de continuidad o también permite medir diodos. Esta escala permite saber si algún componente o algún circuito está abierto o está cerrado. De esta manera podemos determinar si algún componente electrónico está funcionando o no. Haré el ejercicio con un relevo de 5 voltios que tengo en esta protoboard. Este relevo tiene una bobina en estos dos pines que permite cerrar el contacto. Y también este contacto está entre el pin de la mitad con alguno de estos dos. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál es el contacto que está cerrado y cuál es el que está abierto? Para ello, utilizamos la pinza en el rango de continuidad. La continuidad permite saber lo siguiente. Si el contacto está cerrado o hay continuidad en un circuito, ella nos hará un pitido, como pudieron escuchar. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuál es el contacto cerrado de este relevo? Por ejemplo, colocamos una punta en la mitad donde está el contacto y comenzamos a probar. Aquí ya identificamos que el contacto normalmente cerrado de este relevo es el pin del medio con este de acá y el otro está abierto. Entonces, gracias a esta función podemos saber que el pin de medio tiene continuidad con este pin cuando no está energizado el relevo. De esta manera podemos saber si algún componente está funcionando correctamente. Y también por el modo de continuidad podemos probar los diodos LED. Por ejemplo, ¿cómo hago para saber si este diodo LED no está quemado? Lo mismo, colocamos la punta roja en el pin largo o el positivo del LED y el negativo o el cable negro en el otro pin. Vemos que el LED alcanza a encender. De esta manera podemos saber que este diodo LED está en buen estado. Y esa es la forma correcta de utilizar la continuidad en una pinza amperimétrica. Pasemos al siguiente rango. El siguiente rango, según esta pinza, nos permite medir voltaje de corriente directa. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí vemos la V de voltaje con una raya continua con algunos puntos abajo. La raya continua indica que es corriente directa. Entonces, lo que hay que hacer es subir esta escala allí, a corriente directa, y luego podemos medir voltaje de corriente directa. ¿Cuál es el voltaje de corriente directa? Bueno, fácilmente podemos identificarlo en los cargadores de celulares o en algunos adaptadores de corriente para cámaras de seguridad. Por ejemplo, según el fabricante, dice que es un adaptador de corriente de 12 voltios, no tan línea continua, es decir, 12 voltios de corriente continua, 3 amperios, ¿correcto? Eso quiere decir que al conectar este cargador al toma corriente, nos va a arrojar en la salida 12 voltios de corriente directa. Y para eso es esta escala, para medir ese tipo de corriente. Hagamos un ejemplo. Conectamos el adaptador de corriente al toma de la casa. Luego que ya está conectado, podemos medir la corriente. De esta manera podemos comprobar si algunos cargadores funcionan o están desfasados. Según esta pinza, vemos de que este adaptador de corriente está en buen estado, arroja exactamente 12 voltios. ¿Por qué aquí arroja 0,12? Porque la escala que está seleccionada en la pinza perimétrica es alta, de 600 voltios. Por eso arroja 0,12, lo que indica que es 12 voltios. La corriente directa es distinta a la corriente alterna. La corriente directa surge que después de haberlo conectado al toma corriente, por ejemplo este adaptador, tiene un transformador interno con algunos condensadores y un puente rectificador que lo que hace es
rectificar o transformar la corriente alterna que viene del toma y convertirla en corriente directa, que es la que sale acá en el extremo. Entonces, de esta manera se puede utilizar esta corriente directa para cargar baterías o para hacer funcionar aparatos electrónicos. Continuamos con la siguiente escala, la escala de voltaje de corriente alterno, como lo vemos en la imagen. Esta escala de corriente alterna permite medir el voltaje de corriente alterna que hay en los tomacorrientes de las viviendas, que es la que viene en la red eléctrica pública. Cuando tenemos seleccionada esta escala, esa pinza dice que permite medir hasta 600 voltios, ¿cierto?, de corriente alterna. Y como yo sé que en este tomacorriente hay solamente 110 o máximo 120 voltios de corriente alterna, eso quiere decir que esta escala me permite hacer esa medición. Vamos a verificar si es correcta esta apreciación. Nuevamente, dejándolo en la escala de voltaje de corriente alterna, el siguiente paso es introducir las puntas en el tomacorriente. No importa el orden porque la corriente alterna no tiene polaridad. Y vemos exactamente, en este tomacorriente de esta vivienda hay 109 voltios de corriente alterna. Es importante tener seleccionada esta escala para voltaje de corriente alterna, porque si nos llegáramos a equivocar y esta escala estuviera en cualquier otro lado, muy posiblemente cuando estemos midiendo el tomacorriente se puede quemar la pinza amperimétrica. Y por último, tenemos la escala para medir corriente alterna. Como podemos ver aquí en la imagen, esta pinza amperimétrica permite medir desde 2 amperios hasta 200 amperios de corriente alterna. Esa medición se hará utilizando precisamente la pinza sobre el cable o el conductor que permite el paso de esta corriente. Por ejemplo, haré una demostración con esta pequeña extensión que está conectada al tomacorriente de la vivienda. Después de que tengamos conectada aquí una carga de corriente alterna, la medición se hará colocando la pinza en uno de los cables que permite la conducción de esta corriente. Haré el ejercicio con esta plancha eléctrica. Esta plancha eléctrica la conectaré a la extensión. Aquí vemos que la plancha encendió. Ahora, para medir la corriente alterna, como yo sé que una plancha consume hasta más de 10 amperios, colocaré la escala de 20 amperios de la pinza y seguidamente colocaré la pinza en un solo cable. Podemos ver que esta plancha eléctrica consume hasta 11 amperios de corriente alterna. Se puede hacer solamente con un solo cable porque si utilizo la pinza para medir en 2 cables, vemos que va a arrojar un resultado erróneo, no va a funcionar. Siempre debe hacerse sobre un solo conductor. Y esta es la manera correcta de utilizar una pinza amperimétrica para medir corriente alterna. Y aquí llegamos al final de este video tutorial. No olviden suscribirse a este canal. Hasta la próxima.